Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias a las autoridades por permitir la organización de estos actos y en especial a Luciano y a Francisco por su tenacidad en la invitación y hacer combinar mis horarios. Cuesta empezar a hablar después, ¿no? De ver estas cuestiones, de ver estas cosas. La memoria, qué problema esto de la memoria. Como duele, ¿no? Como duele el recuerdo, la memoria que no es lisa, que tiene muchas aristas, que tiene muchas fisuras, que tiene contradicciones, la memoria que no es historia, la memoria que trae culpas, recuerdos, dolores, preguntas, y sin embargo hay que sobreponerse a todas esas cuestiones, a todas esas debilidades que nos produce recordar, y tenemos que hablar y recordar, porque esto no es pasado, esto es presente. ¿Para qué aparte de hablar? Los hechos no se van a dar de las mismas circunstancias, por suerte, porque hemos avanzado mucho como país para que esto no ocurra. Sin embargo, tenemos que ver qué fueron las principales variables, las principales situaciones que permitieron que ese pasado ocurra. ¿Por qué pasó lo que pasó? Si nosotros no recordamos tratando de entender eso, si nos quedamos con esta cuestión quizás de la tortura, no es didáctico solamente. Tenemos que reflexionar sobre ese pasado y ver cuáles fueron las acciones, las actitudes, las valoraciones, cada uno, qué hizo o qué dejó de hacer para que ese pasado ocurra tal cual ocurrió. Y en eso tiene sentido recordar, además de todo el sentimiento y el dolor que conmueve día a día y que duele en todo momento. Pero a los jóvenes, sobre todo, para todos ustedes, que por supuesto para ustedes pasó hace muchísimo tiempo y está bien que lo vean lejano y lo vean tan distante, y eso quiere decir que estamos en un país totalmente distinto, tienen que ver por qué pasó y así empezar a entender por qué estamos como estamos en muchas cosas, si no, no tiene sentido este recuerdo. Siempre para una fecha nos ha tocado a quienes venimos trabajando en derechos humanos hacer recuerdos especiales. Así fuimos tratando de abrirnos caminos quienes decidimos contar todo lo que había pasado, y así fuimos encontrando pequeños rincones donde hacer escuchar nuestra voz cuando nadie nos quería escuchar. Así fue como salieron las madres, se construyeron las abuelas, los hijos, y los ex detenidos tenemos un legado muy importante que es contar lo que pasó adentro. Hagan solo un ejercicio y piensen, si nosotros como ex detenidos nunca hubiéramos dicho lo que pasaba adentro, nada de todo esto se hubiera podido saber. Estaría el dolor de las madres, el dolor de las abuelas, el dolor de los hijos por las ausencias, pero no se hubiera podido reconstruir los centros clandestinos y no se hubieran podido hacer las denuncias penales a los genocidas. Sin embargo, la actitud de hablar no es fácil, son decisiones de vida que uno asume, porque, como contaba en el relato, uno no hizo nada para sobrevivir como los compañeros que mencionaban hicieron nada para desaparecer, pero uno sí hace, ¿qué hace después con su vida? En su vida cotidiana. Y eso es lo importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué se hace en el día a día como ciudadano? En esta Argentina tan distinta, por suerte. Y en esos resquicios de la memoria aparece el 16 de septiembre, en donde golpea fuerte la historia y la memoria. Y acá algunos de los chicos me decían, ¿estás cansada de muchas charlas? Le digo, sí, pero prefiero 1000 veces este cansancio y no la soledad de los años en donde la sociedad no escuchaba, no te quería escuchar, no había lugar donde hablar. Así que prefiero 1000 veces este cansancio y, por ejemplo, llegar un rato antes y ver a todo este grupo de chicos organizando este acto, que puedo estar yo o no y no iba a cambiar demasiado, realmente es altamente gratificante. ¿Qué les puedo aportar?
contar algunas cuestiones de cómo éramos, qué pensábamos. Éramos chicos, como decían sus compañeros, iguales a cualquier pibe de la ciudad de La Plata en esos años, con ilusiones, abrazando un mundo que podía cambiar, abrazando esas ideas de cambio. Vivíamos en un contexto absolutamente político, nada nos era ajeno, una lucha obrera, una lucha estudiantil, una lucha latinoamericana, nada nos era ajeno a nosotros. Yo venía de una escuela católica, venía de una familia que no tenía ningún tipo de participación política y me encontré con un secundario, me gustaba mucho dibujar, de allí me fui a Bellas Artes, y me encontré con una escuela diferente que me invitaba a la participación y era política todo, no se hablaba de otra cosa. Y cuando vi que se podían hacer cambios de la realidad a través de la política, ¿cómo no me iba a interesar eso? Me interesó muchísimo porque uno tenía sensibilidad, desde el catolicismo tenía sensibilidad con los pobres. Cuando vi que se podía transformar la realidad y dejar que haya pobres por la política, yo quise eso. Con esa simplicidad que tenía a esos 14, 15 años, pero me parece que con esa autenticidad que es lo que más ha marcado las decisiones de los militantes de aquel momento. Y así empecé a trabajar en la política concretamente a los 16 años en la Unión de Estudiantes Secundarios, una agrupación política peronista que respondía a Montoneros. Y recuerdo perfectamente cuando decidí participar de esa agrupación. En el año 75 las condiciones en Argentina empezaban a ser mucho más dificultosas. Si bien estábamos en una democracia, era una democracia débil, Isabel Perón, pero empezaban a actuar fuerzas paramilitares, cercenando, matando gente, y eso no me gustó, y dije, a esto me tengo que oponer. Y ahí vi que sola no podía y que decidí empezar a militar concretamente. El año fue así, nos empezaba a costar un poco organizar a los estudiantes, siempre costó organizar, no idealicemos, siempre costó organizar las participaciones sociales y estudiantiles. Si bien había épocas más favorables que otras, nunca fuimos mayoría quienes participábamos en estas actividades. Fue como surgió la idea del boleto estudiantil como una de las tantas otras marchas y actividades que habíamos hecho de reivindicaciones estudiantiles. Fue un logro político importante y nos permitió convencernos aún más de que los logros son colectivos. Sin embargo, en diciembre del 75, y esto lo marco porque quizás no se tiene tanto el recuerdo, me parece que es importante, en diciembre del 75, un compañero de la UES de La Plata, Patulo Rabe, de 18 años, apareció muerto, colgado en un puente, que lo había matado la AAA. Era un amigo mío, era un amigo que nos divertíamos mucho, porque si algo teníamos era que éramos muy alegres y nos divertíamos mucho. Y ahí vimos que venían por todo, y que no iba a haber miramientos por nuestras edades. Eso nos quedó muy claro. Algunos quizás empezaron a dejar la militancia y otros, quién sabe por qué, decidimos que teníamos que seguir adelante. Y así nos encontró el golpe del 76, un golpe anunciado. Nosotros con nuestros pocos años nos dábamos cuenta de que eso venía y que nada bueno podía suceder, y a veces digo, ¿por qué algunos lo veíamos y otros adultos no lo podían ver? ¿No es cierto? Y así fue como en la ciudad de La Plata, particularmente, todo el año 76 fue muy difícil. La participación estudiantil ya no se podía hacer, estábamos en la clandestinidad, como decíamos, las reuniones no podíamos exponernos ante ningún lugar. Nosotros, como éramos de Bellas Artes, y era común ir a dibujar a parques, al zoológico, hacíamos nuestras reuniones de la UES en el zoológico o en un museo llevando nuestras carbonillas, y ahí éramos 3 o 4, Panchito, Claudia y algún que otro compañero de Bellas Artes.